Bienvenidos a Radio Gorila, transmitiendo en vivo desde el corazón de Sarandí. Nosotros no venimos a explicar el mundo, venimos a sospechar de lo que dicen que es. ¿Alguno de ustedes se preguntó quién le enseñó a mirar de la manera en que mira? Lucian nos ha dicho que el alfabeto, que los números, que los códigos son herramientas. Y eso no es así. El alfabeto, cuando se transforma en lo que lees, se convierte en un alambrado. Los números son sus postes. ¿Y nosotros? Nosotros somos el rebaño que quedó cercado por el hechizo del cazador algorítmico. Hoy, en Radio Gorila, vamos a recorrer el abecedario del alambre. Pon el cuerpo y respira hondo, porque escuchar esto no es un consumo, es sabotaje.
Nos buscan. Nos clasifican. Nos ordenan. Transmitimos desde la interferencia. Radio Gorila. No es una radio. Es una interferencia. Mirá el cuadro de Remedios Varó. Ahí las ves, jóvenes cautivas en una torre, hipnotizadas. Un verdugo las controla usando un libro sagrado, o sea, el manual de usuario del sistema. Las jóvenes tejen un hilo dorado que sale por las ventanas y conecta con el mundo exterior. Los bosques, los ríos, las casas, todo es un tejido obligatorio. Remedios Varó no pintó un cuento de hadas, pintó la gran máquina de biorobots. Esa torre es el laboratorio donde se los diseña pasando de biosimios a biorobots. En la pintura, el mundo es un tapiz preprogramado. Tu feed, tus deseos predeterminados, las rutas del GPS, todo fue bordado en una torre por hilos que no controlamos. Es gracias a esta imagen de 1961 que podemos entender cómo opera el abecedario del alambre. Con un alambrado que no pincha y que se desbraza de entorno amigable. Lo que nos quiso decir Remedios Varó fue que las letras y los números, cuando se convierten en palabras leídas y en datos estadísticos, nos están encerrando. La próxima vez que mires la ciudad perfectamente cuadriculada, es decir, delineada, señalada, controlada, busca el hilo. Sentí la aguja clavándose en tu atención, porque alguien está abordando tu realidad. Y vos, mi querido amigo, estás pagando el alambre. El colector de parpadeos. Cuentan que en esos sótanos cerca de la estación de Avellaneda existe un backend, un proceso oculto en el sistema de casi todos los smartphones. No te espía, no te roba los datos del banco, eso ya es antiguo. Ese algoritmo te controla los parpadeos. Vos sabés que cuando te clavás mirando la pantalla, el ojo se te seca y parpadeás menos. Pero se sabe que en ese milisegundo de oscuridad, cuando cerrás los ojos, el alma intenta fugarse. Intenta volverse para el mundo analógico, a la fuente. El colector de parpadeos te captura justo ahí, en esa microfracción de segundo de tu fuga. ¿Y sabés para qué? Para entrenar a las nuevas inteligencias artificiales. La IA no aprende a simular el mundo leyendo libros de biblioteca. Aprende a copiar tu actitud, tu aburrimiento y tu derrota, usando los pedacitos de tu espíritu que se escapan mientras haces el scroll infinito en la cama o esperando el bondi. Ya no nos quitan el tiempo, nos cosechan pedacitos de espíritu. Esta noche, cuando la luz azulada te hipnotice, deja de parpadear por un segundo. Deja que el ojo llore, que el llanto lave el hechizo y que la máquina se ahogue en tu sal. De sombra y un poco de metal para desplazarte. Vas a conectarte para salir. ¿A dónde morimos hoy? Podemos aturdirnos hasta disolvernos en el café moderno.
eterno y luego partir, abriendo surcos, surcos de neón. Buscando otra celda confortable, a donde bailar, enjaulados, sudando el maquillaje, bailando enjaulados, enjaulados. Ya cambiaste 1000 veces de forma, alterando tu expresión, y cambias el panorama con cada nueva canción. Oigo un famélico, rabioso perro eléctrico paseando por la radio, detergente mental. Apágalo, está lavando tu prisión, detergente mental. Buscando otra celda confortable, a donde bailar, enjaulados, sudando el maquillaje, bailando enjaulados, enjaulados, bailando enjaulados. Nos dijeron que el progreso llegó cuando comenzamos a medir el tiempo, cuando pusimos el despertador para ir a la fábrica o a la oficina. Pero hoy, el señor de las estepas ya no necesita reloj, porque el reloj, al menos, implicaba que en algún momento terminaba el turno. Nos marcaba la existencia de la noche, el descanso, el partido de fútbol o el silencio de los domingos a la tarde en el barrio. Ahora nos impusieron un mundo de 24/7, donde no hay domingos ni vacaciones. Solamente esperamos y desesperamos cuando tenemos que reclamar. Por lo demás, hay un presente continuo, donde la pantalla del celular es el único sol que nunca se pone. El hechizo de Lucián nos tiene domados, durmiendo con el teléfono abajo de la almohada, mendigando la notificación de Mercado Pago o la alerta de la aplicación para salir a patear la calle. Liquidaron la sombra, y sin sombra no hay profundidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en tu lugar sin la necesidad de medir el tiempo? Ese es el abecedario del alambre.
E nos anos 80, começamos a observar uma espécie assim, não de renascimento do optimismo pedagógico, pero de uma visão mais crítica. Isto é, a educação nem era solamente reprodução da ideologia dominante, nem tampouco era solamente, ou era a chave de las transformações. E se chegou durante os 80 a uma posição mais dialéctica, isto é, a educação sistemática, a que se desenvolve em las escolas, tem indudablemente a tarefa de reproduzir a ideologia dominante. Sin embargo, há também em la prática educativa dentro da escola a possibilidade muito menos fácil, que é a possibilidade de trabalhar contra a reprodução ideológica. Isto é, há possibilidade também de uma labor desmitificadora da reprodução ideológica. Agora é interessante, começamos a viver nos 90 uma outra etapa, eu não diria outra história, mas outro momento histórico, em que de repente a educação começa a ser reconhecida de um lado e enfatizado o reconhecimento por outro. A educação começa a ser afirmada como não somente fundamental, pero indispensável, e mais aún, a educação volve a ser a chave para as transformações sociais, econômicas, etc. Pero agora há matiz diferente. Agora, as afirmações de que a educação assume este extraordinário rol se basam em que se difunde neste momento que a história que se viveu ha morrido e que a história que começa a se viver é outra completamente, absolutamente diferente, é quase uma não história. Estes discursos falam também da morte da ideologia ou das ideologias, e só ideologicamente é possível matar as ideologias. Não há como matar as ideologias a não ser com um discurso ideológico também. Pero estes discursos todos falam da morte do sonho, da morte da utopia, que não há mais que pensar em uma ilusão, por exemplo, não há mais que pensar em um sonho, porque as classes sociais se acabaram e desaparecendo as classes sociais, desaparece também o conflito, desaparece a luta de classe, desaparecem os interesses. Então, de repente, a história aparece a nós outros como esta mesa grande, plana, sem nenhuma depressão, sem nenhuma montanha, nada, é tudo igual aqui. E se é tudo igual aqui, a questão então é não mais aceitar, pior aún, provocar conflitos. Não há que haver conflitos mais. Somos buenos e camaradas. Eu necessito simplesmente de te iluminar certas coisas que tu não sabes a um e tu a mim. E depois de isto, nenhum problema. Radio Gorila. Transmitiendo desde la interferencia. Hoy me subí al bondi a eso de las 6 de la tarde y cuando bajé caminé unas cuadras por Salta hasta casa. Pensé que desde hace un rato largo en el bondi vamos todos mudos, con los ojos fijos en los vidrios de la pantalla o de la ventanilla.
En ambos casos nos encontramos expectando. Así, de a poco, de querusa, como se dice, nos fueron quitando el poder de estar presentes, de mirar al que tenés al lado, de dar tu palabra sin cancelarla. Nos convirtieron en biorobots que laburamos gratis para el algoritmo. Con lo que miramos o dejamos de mirar, ellos ganan. ¿Y se puede hacer algo? Sí, algo muy simple. Algo como, che, mira, esto a mí no me sirve. O, con esto voy para atrás. Entonces, desconectá un rato de la tecnología, bajate de la red y rescatá la soberanía de estar desconectado y no disponible para nadie, al menos por un rato. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo la fue a cuidar. Canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Así se fue el lucero a su claridad, así se fue el lucero a su claridad. Así se fue el arroyo su libertad, así se fue el arroyo su libertad. No le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, no le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. ¿Se acuerdan del taylorismo? Ese tema de examen de los manuales de historia, donde un tipo con un cronómetro te medía cuántas piezas metías por minuto en una caja. Nos dijeron que eso ya fue, que era cosa del siglo pasado. Pero mentira, cambió de pilcha nomás. Antes, el encargado te miraba de reojo en el taller. Hoy, ese chabón ya no está. Y en su lugar está el ya biométrico, invisible, con archivos en la nube, que te mide los minutos de productividad o te calcula el tiempo de entrega mientras pedaleás o vas metiendo cambios y rebajes a contrarreloj. Nos digitalizaron el laburo y nos vendieron que somos libres emprendedores. Por eso, acá, en Radio Gorila, no nos bancamos ese molde. Queremos saber
¿Qué pasa con la carne y los huesos que sostienen el laburo? Y se abre la convocatoria para el sueño del rebaño. En este caso, postales desde la máquila de Avellaneda. Vamos a experienciar la rutina del barrio. Escucha bien. Si laburás en un taller por Piñeiro, o si limpiás oficinas en el centro, si manejás un bondi, si atendés un comercio en Mitre o estás quemando cables para vender cobre, esta propuesta es para vos. No queremos tu currículum, queremos tu fuga. Mándanos un audio de WhatsApp de 1 minuto o un texto corto o un dibujo digital contándonos esto. ¿Qué es lo que verdaderamente soñás ser cuando el reloj de las obligaciones se apaga? ¿Sos un guitarrista de rock atrapado en un call center? ¿Sos una bailarina que hoy dobla ropa en la feria? Mándanos tu audio, mándanos tu video. Con todo ese material que nos manden, vamos a armar un video para que conozcan y se reconozcan, para que valoren y se valoren. Si te decidís a hacerlo, vas a estar construyendo tu propio deseo, expresando tu don para compartirlo. Salite de la cadena de montaje de tu rutina. Mandanos tu minuto de libertad, porque ya es hora de ir preparándose para cortar el alambre. Em que a educação deveria ser permanente esforço crítico de desocultação de verdades. E agora se diz, puxa, pero as verdades todas estão arriba da mesa, não há mais nada diferente, não há mais patrão, não há mais empregado, há funções diferentes. Freire insistia então em que era preciso que em la prática educativa os sujeitos de la educação, e nesta altura é possível que quem hace o discurso pare e diga, mira, esta própria expressão agora, quem hace, ao falar de los sujeitos de la educação, Freire já está estabelecendo novamente esta dicotomia entre sujeitos e objetos, e toda hora é igual. Isso é incrível, porque epistemologicamente não é tampouco igual. Eu não posso renunciar e não renuncio mi papel, mi rol de sujeito na história, aunque sepa que também sou objeto. El abecedario del alambre termina aquí. Pero como todo final verdadero recién comienza, nos convencieron de que la tecnología es neutral, que el lenguaje es solo un puente, que el número es solo una medida. Pero vos y yo ya sabemos la verdad. Cada símbolo, cada medición, cada respuesta que se da sin que haya pregunta, son partes del alambrado. Y hasta aquí llegamos. Nos vamos despidiendo desde este rincón de Sarandí, con el viaducto de fondo y con la humedad goteando de las chapas. Queríamos mandarle un abrazo enorme a la gente de Wilde que nos escucha cerca del Sporting. Y también, por supuesto, un saludo a los compañeros que nos aguantan la transmisión del otro lado del charco, allá en España, atravesando lo mismo en latitudes distintas. El alambre es global, pero la sospecha también. No rompas tu celular. Eso es un cliché. Hoy te pido algo mucho más difícil. Te pido que cuando la pantalla se apague y quede en negro, mires tu reflejo en el vidrio y te reconozcas como un ser, con un espíritu, un alma y un sentido. Nosotros apagamos los equipos por hoy, pero nos quedamos tomando unos mates. Esto fue Radio Gorila, transmitiendo desde la interferencia. ¡Ajeno al tiempo!
que quisiera seguir, pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugador represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Hoy esperan de vos seguridad. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya.